Pues qué pedo, mi Javax. Ya que yo con papaya y queso cottage, chela, toque y café. Y cigarro. Empezando a ver Loki Bambia. ¿Qué pasó, mi memoria? Me disparó una idea y un recuerdo. Hay una... Mrs. Jones. La primera película con copyright de la historia. Y se llama El estornudo de Fred Ott. Y es una película de 5 minutos de Fred Ott estornudando, ¿no? Ya habla de que, a pesar de que el cine es un medio completamente nuevo, completamente inexplorado, y ni Fred Ott ni nadie en el mundo tiene puta idea de qué hacer, ya se sabe que hay un potencial enorme, ¿no? En él, al grado de que este güey ya lo patenta. Entonces, justo yo creo que ese potencial se ve muy reflejado en una película como Hell's a Poppin', donde el objetivo principal de la película, como del mismo show, es que la pases chido, que veas payasadas por un rato, y que te encante, o sea, que te sofoque de entretenimiento para que haya espacio para pensar en cómo estás valiendo madres después, ¿no? Y o sea, es justo cómo empieza, ¿no? Cualquier similitud entre Hell's a Poppin' y una película es pura coincidencia. O sea, básicamente desde el principio nos está dando un warning, ¿no? De lo que vamos a presenciar. Y a mí se me hace... O sea, no sé, obviamente la primera vez que la vi, la segunda vez que la vi, pues sí, quería como entender un poco el plot y la historia, ¿no? Pero ya las siguientes veces que la he visto, simplemente me siento a gozar del desmadre y del caos y de las bromas, ¿no? Creo que es donde más valor le encuentro. Es simplemente un vómito de escenas creativas y geniales, ¿no? ¿sabes qué se me olvidó? Mandarle saludos a nuestra fanbase en Gambia, en Tonga y en las islas Farao. Farao. Disculpen a todos nuestros fans de ahí si lo pronuncié mal, pero sepan que los tenemos mucho en mente, y pues esta rolita va dedicado para todos ustedes que están ahí en esos pedazos de planeta. Pues básicamente la cámara parece estar documentando lo que sucedía en este show, ¿no? Loki Bambia. Entonces, en este contexto, llegamos al infierno con Ole y Chick, que son dos famosos comediantes de esa época, y son quienes en 1938 crearon un show que estrenaron en Boston que se llamaba Hell's a Poppin'. El show básicamente se trataba de no tratarse de nada. Era un show muy dinámico, involucraba la participación de la audiencia, tenían sillas eléctricas, había personajes que se salían del escenario y empezaban a gritar pendejada y media, y entonces se volvió un show muy famoso que llegó a Broadway, y hasta la fecha es de los shows de Broadway más populares en su historia. Esto quiere decir que muchos productores de Hollywood o mucha gente del entretenimiento llegó a verlo, y Universal Studios dijo, va. Y esto contrasta totalmente con la idea del cine, que es fijar algo permanentemente, algo que se pueda replicar siempre. Pues esta peli es justo, pues no para, ¿no? No para en ningún momento. Entonces llegaron con Chick y Ole, que estamos aquí viéndolos, que están rompiendo como el cuarto muro, pero no tanto porque están rompiendo el cuarto muro en su película, para hablar con el cameraman, que se está ligando a esa chica muy atractiva,
y pues ahorita están dialogando, ¿no? Y ahorita ya lo rompen, nos dicen Hell's Popping. Entonces los estudios llegan con estos cabrones y les dicen, oye chico, oye ole, vamos a armar una película de su show. Esa mirada que te está viendo a ti fijamente te recuerda que estás viendo una película, ¿no? Y eso te permite reflexionar ciertas cosas del medio. Y al recordar que estás viendo una película, te permite como posicionarte yo creo, como en un plano mucho más crítico. Porque pues lo que suelen hacer muchas películas es el arte de la manipulación emocional, ¿no? Actuaciones, los dramáticos, es como que nada más se basan en restringir sus emociones o comunicar una sola emoción constantemente. Mientras que los comediantes saben que para hacer comedia tiene que haber gran dolor y tiene que haber cierta... O sea, para que la gente se ría te tienes que caer y te tiene que doler o te tienes que poner en una posición de muy bajo estima donde te están criticando constantemente para que alguien más se ría. O sea, como que sí involucra mucha más conciencia y manipulación de las emociones, como hasta deshacerte de tu ego en ciertos momentos, ¿no? Cuando imagínate que te están aventando huevo en la cara, ¿no? Y pues si tú lo ves es gracioso, pero imagínate al actor, ¿no? Y después de eso hacer una cara como, ¿no?, gesticular. Veo a los actores que vienen de una tradición cómica mucho más capaces de comunicar la emoción que tú quieres. Es el vato hablando por teléfono y diciendo, oh, that's good, that's bad, that's good, that's bad. Por ejemplo, esa escena yo sé que la he visto, güey. Sé que la he visto en otra película, sé que he visto eso y que se están mofando de esa escena en la otra película, que yo la recuerdo mucho más seria. Pues sí, son las referencias que están ahí un poco como de juego, ¿no? Y después se pueden ir al... Estoy interrumpiendo esa idea. Ese personaje que estamos viendo ahorita, el viejito con la plantita, es un personaje muy importante en toda la historia. Entonces hay que guacharlo, porque tiene una planta, más que nada. Pero bueno, estábamos en lo efímero en lo eternamente efímero del cine, ¿no? Que se congela en lo estático. Y este es un gran ejemplo de cómo transferir lo teatral al cine. Entonces en el teatro, estos cabrones Ole y Chic estarían entrando y saliendo del escenario, cambiándose de vestimenta, y entonces dándole movimiento a una escena fija, ¿no? En cambio aquí, en el cine, hacer eso sería completamente brincarte de una narrativa fija. Y entonces es como a través de los medios o como a través del cine Ole y Chic pueden alcanzar el ideal y lo irrepetible en el teatro, ¿no? Porque como que el cine de alguna manera te condena a lo mismo para siempre, te condena a solo ver la película de una misma forma. Creo que hay más de una referencia a Citizen Kane directamente y debe haber muchas más y es un tema, güey. Las referencias y las intertextualidades en el cine son muy comunes igual y muy interesantes. Y yo creo que es algo más como del cine, o sea, cada vez suceden más, ¿no? Porque, no sé, yo me imagino que un director ahorita, el día de hoy, ha visto quizás 20 veces más películas que las que vio Lubitsch, ¿me entiendes? O sea, ahorita los artistas, además de ser artistas en su propio medio, han sido consumidores, la mayoría de ellos, de ese medio, ¿no? Las referencias siempre están ahí y es raro porque son muy sutiles de pronto, ¿no? O sea, al grado de que seguramente a mí se me escapan muchas referencias en Hell's Popping y creo que es la magia de las referencias o sea, tú las formas como espectador y seguramente nos ha pasado al revés, ¿no? Que nosotros vemos una referencia que al director ni siquiera se le pasó por la cabeza y que nosotros la estamos construyendo de cierta forma, ¿no? O sea, ¿cómo es un medio
artístico que se presta mucho para la autorreflexión y la autorreferencia, ¿no? O sea, tú puedes escribir un cuento de un escritor escribiendo un cuento, ¿no? Pero o puedes pintar un cuadro de un paisajista pintando un paisaje, ¿no? Pero en el cine yo creo que justo como puedes mostrar algo en pantalla, o sea, como puedes mentir muy fácilmente, creo que esas las autorreferencias se van a un nivel mucho más creativo. Y Aquí esta escena es como un muro rompiendo a otro muro, rompiendo a otro muro, ¿no? Ya estamos esto. ¿Tú le sabes más a eso de lo que significa metacine? Porque como que sé que es algo medio autorreferencial dentro del medio, ¿no? Como que usas el cine para hacer referencia al cine, que son cosas que también hizo Fellini, que hizo Godard, que hizo Truffaut, Billy Wilder también, como que son todas estas cosas contemplativas dentro del mismo medio, pero alguno de esos llegó a tocar la capacidad de entretenimiento de el mismo medio sobre el mismo medio, o sea, todos ellos, Fellini, Godard, ellos vieron Loki Bambia. Tan crudo, yo creo que no. No sé, la neta no sé si vieron esta peli, lo dudo, porque tengo entendido que la peli no está un poco perdida, ¿no? Está un poco olvidada quizás. Pero bueno, ahí viene la maestría de romper la cuarta pared. En el momento que tú rompes la cuarta pared, o que reflexionas sobre el cine en el cine, pues le das como una sacudida al espectador y le recuerdas que está viendo una película y esta película es genial en eso, güey, que todo el tiempo está, o sea, tú todo el tiempo estás recordando que estás viendo una película, ¿no? Y lo hace de todas las formas posibles. O sea, yo creo que sí, eso es sin precedentes. Manche, la banda la hace burla. Entonces supongo que este va a ser el personaje que le va a pasar algo malo, ¿no? O se la va a pasar culero toda la película. Ah. Mira, cómo pasa también que ya me estoy fijando en esa pantallita chiquita, a diferencia de ver toda la demás con los burritos de estos cabrones así, aquí. Cómo viene de un cuadro que colgaron. Toda esta escena deriva de eso. Y ya. Y así brincamos del stage al cine. Say, they're really your pals, aren't they? They sure are. Hiya, boys. Hiya, Jeff. Hi, Kitty. Look at all the stuff we got. With the few bucks I gave you, certainly. Here's your money back. We kind of borrowed the stuff, temporarily like. I get it. Yoo-hoo! Oh, don't tell me you brought her. Oh, the kid sister's all right. She won't make any trouble this time. I'll make sure. Woo-hoo. Hello, Betty. Hiya, Jeff. Hey, did you get a gander at those good-looking He-Men around here? I don't need to look any further. Are you kidding? That's not for me. I go in for mass production. Now, wait a minute. Do you remember what happened at the last party? Oh, can I help the animal in me? Come on, Betty. I'll show you the theater and the swimming pool. Just show me the men. I'd live from there on. It really isn't stealing, Loli, if we take it back. Hey, look here, you. If it's not asking too much, would you mind... Pero me gustaría mencionar algo del hielo. El hielo que entre ellos dos se derriten. Porque es una técnica narrativa muy interesante que emplean aquí constantemente. A ver, en Loki Bambia tienes, yo creo, 10 personajes. 10 personajes que a través de sus pequeñas apariciones, que son muy cortas, llegan a construir una relación con el espectador. O sea, como que me encariño con estos cabrones, aunque los veo. O sea, tú estás tan identificado con un personaje que en el momento que el personaje llora o que el personaje se alegra, tú lloras y tú te alegras. Y el cine, pues básicamente es lo que es la más grande mentira que ha desarrollado, ¿no? Eso. Y de pronto ponen la música triste para ayudar. Y, o sea, al final
No sé, yo creo que mucho del cine es la manipulación emocional. Yeah, scene 15, blue number. There. Escenas, mira, y ahí vuelve a aparecer. Ya es alguien más. Entonces, el hielo es un ejemplo de las cosas narrativas que se utilizan mucho en Loki Bambia. Introduces un personaje, un objeto, y alargas la existencia de ese personaje y objeto por ciertas escenas hasta que se desaparece, pero no sin antes haber creado otros personajes y otros objetos con los que te puedes seguir mientras se van desvaneciendo otros personajes y otros objetos. Esto es a lo que voy con el güey de las plantitas. Mrs. Jones, Mrs. Jones. Al final es cagado y se hace más cagado cada vez que vuelve a salir. Y es un poco... Es una simpleza pues, casi absurda de la mente humana, ¿no? Como la repetición, no sé, pienso mucho igual en esta nueva peli ay, ¿cómo se llama, güey? De este güey, que no me acuerdo cómo se llama y quizás no sabría pronunciar su nombre, pero tiene esta escena donde hay un grupo de soldados nazis y un general que entran a una casa y todos empiezan a saludar Heil Hitler y lo hacen, cada uno lo hace hacia el otro, entonces pues escuchas Heil Hitler y ves la acción del saludo, no sé, 20 veces. Entonces yo la vi en el cine, güey, toda la gente estaba cagada de risa y no sé, quizá a mí no me triguea tanto ese tipo de humor repetitivo, pero pues sí se me hace muy curioso cómo es tan efectivo y tan simple al mismo tiempo, ¿no? Y qué es lo cagado dentro de la repetición, o sea, You know, girls with beautiful figures in the bank. Well, they tell me Gloria Van Dearborn's looking for a new type. Would you be kind enough to locate her and introduce me? You see, I'm in the mood to make rich girls happy. Sure. Here, you came with those people that gave me that ice. Now give it back to them. Kitty, I want to speak to you, alone. Oh, there's Gloria now. Point her out to me. It's not proper to point, Peppy. She's the girl loaded down with the ice. All the ice. That's right. Oh, well, what I have to do for money. You look lovely today with your lo del hielo me parece una de las grandes bromas dentro de la peli y justo es algo tan sencillo y también, o sea, el hecho de que todo el tiempo nos esté recordando que es una peli, también me imagino a la producción y al director diciendo, ok, ahora consiguen una pinche barra enorme de hielo, setea una cámara ahí, pone un maniquí y solo grábala hasta que se derrita, ¿sabes? O sea, es, pues no sé, son también como reflexiones del tiempo, güey. Igual como dices, yo creo que por ahí va igual un poco el señor de la planta, güey, que es así, está un poco ahí inmerso o introducido en la peli para señalar el tiempo. Say, did you see a Volga Bowman go by here? Did he have an outboard motor on him? That's right. What outboard motor? No, he's tall, dark, and handsome, and I think he's going to be in love with me. Says so in my palm. Oh, that's an ant. All my life I've been waiting for the right one to appear. Someone to sweep me right off my feet and whisper sweet nothings in my ear.
Then you came along and I was glad. But now I'm getting mad. Love's supposed to thrill, not forest, but you're as dead as a dinosaurus. What kind of love is this? Frankly, I don't get it. If this is all romance is, we might as well forget it. The hints that I throw at you would explode wet dynamite, but you're as cold as a bronze. La fuerza con la que aparecen en la cámara y la consecuencia que su presencia tiene hace que sean muy entrañables. O sea, por ejemplo, fíjate en el detective ese que puso el cactus ahí para que se sentara este cabrón. O sea, su aparición no es una coincidencia, sino que se manipula para que si aparece tenga un efecto que cambie por lo menos la secuencia de escena. ¿Qué pasa con la idea de Hollywood, ¿no? Entonces cuando dices, esa película es súper hollywoodense, ¿a qué se refiere ese término? Esa película viene de estudios, esa película es formulaica, esa película tiene actores populares, esa película es para entretenerte, esa película no tiene libertad artística. O sea, ¿qué significa eso cuando dices hollywoodense? Porque yo realmente no sé, es como un término que define una idea muy vaga de crítica, pero si lo pienso como que no tiene ninguna profundidad o evidencia, porque esta es una película hecha por los estudios. Citizen Kane es una película hecha por los estudios. La película de John Ford, How Green Was My Valley, también es una película de los estudios, y las tres son muy innovadoras. La de John Ford se trata de mineros en Inglaterra luchando por su autonomía en esta época donde el capitalismo y el socialismo todavía no estaban, o el comunismo todavía no estaban muy afianzados. Ya hay un pedo de la sociedad, de trabajadores contra los corporativos unidos con los gobiernos nacionales. En Citizen Kane es también un megalómano que se enriquece de la pobreza y acaba siendo un personaje que cambia la historia, y es una película que innova técnicamente y narrativamente también, y es una apuesta de los estudios. Y después tienes a Elsa Popping, que desafía cualquier definición de resumen, y es una gran apuesta por la diversión y el entretenimiento y experimentar con las posibilidades del cine. Y todas son de estudios, y todas parecen tener libertad artística, y todas son muy diferentes, y todas empujan las barreras sociales, gramaticales y experimentales del cine. Entonces, ¿qué es Hollywood? Pues sí, o sea, al final, no sé, Hollywood, o sea, yo creo que en primer lugar hay que destacar que cuando a alguien le llama una película hollywoodense, normalmente es como para hacerla menos, ¿no? Es como un término peyorativo. Y sí, pues al final también es una crítica, como bien dices, una crítica muy vacía, güey. O sea, ¿qué estás diciendo cuando dices que una película es hollywoodense? Pues yo creo que dices todo y al mismo tiempo dices nada, ¿no? O sea, Hollywood, yo creo que Hollywood ha dado de las más grandes obras maestras de la historia del cine, y es la meca del cine hasta el día de hoy, y lleva haciéndolo por más de 100 años, ¿no? Entonces, eso tiene muchas implicaciones, y seguramente sí habrá ciertos rasgos que comparten o que han compartido sus películas a lo largo de la historia, y de pronto llegan películas como Citizen Kane que rompen con ciertos paradigmas que ya existían y que parecen como desafiar el mercado, porque esa es otra, ¿no? Al final creo que de lo que más podemos destacar de las películas hollywoodenses es que están vistas como un producto, y eso no necesariamente debe estar mal, ¿no? O sea, hay directores genios, justo como Billy Wilder, que han sabido aprovechar todos los medios que ofrece una industria como Hollywood, y para plasmar su visión del mundo, ¿no? Y para hacer arte en el sentido más puro.
Yo aplaudo mucho a esos directores. Pues eso. On your mark, get set, oh! Wow! Oh, you're gonna play hard to get, huh? Oh, it's you. You Ein, stop that Heinrich. Yes, your pants. Down. From now on, Count Alexander Alexandrovich Alexandrovsky, you may consider yourself a Grand Duke. Say, did you see a tall man without any... What a place. Hey! Hey, you know what you're doing? You know what you're doing? Of course I know what I'm doing. I'm just trying to... Not me. It's hard luck to walk on a ladder. Oh, my ear. There's a cottage hidden in the hills by a waterfall where stardust spills and songs bloom on the windowsills. It's heaven for two. There's a picket fence of moonlight bars and a shingle roof of April stars and shelves of spring in crystal jars. It's heaven for two. There's a first and second mortgage of $1,000,000. Descubrí que se llamaba Lokibambia porque me metí ahí a investigar el internet y caché una revista que se llama Cine Mundial, que en 1942 publicó una reseña en la misma sección que publicó reseñas para Citizen Kane y How Green Was My Valley de John Ford. Y también es antes de que diga o de que mencione lo de la reseña en algún punto, me gustaría también comentar el contexto fuera de la película que existe, ¿no? Entonces está la Segunda Guerra Mundial, creo que Hitler, no sé, se acababa de declarar guerra contra alguien. Las estrellas de Hollywood se están yendo a apoyar a los militares, ¿no? Pues aquí están también Frank Capra haciendo sus documentales, está el Ronald Reagan yéndose a pelear, el Errol Flynn, en James Stewart. Entonces Hollywood se estaba haciendo un poquito de sus personajes estelares, y a falta de ellos y para sobrevivir también como industria empieza a apoyarse en otras cosas en el cine, ¿no? Como la edición, los dramas de mujeres, los musicales, donde no necesariamente hay un personaje principal masculino, sino que se puede dividir la acción y el entretenimiento. Pues me gustaría detenerme un poco a hablar de la comedia musical, porque al final, pues no sé, Hollywood en los 20s descubre el sonido, ¿no? Y introduce el sonido al cine, y lo primero que se le ocurre para hacer esto, para aprovechar este nuevo, que al final es como un nuevo medio, es hacer el musical, ¿no? Porque la música ya existía, la comedia, el teatro musical ya existía, y entonces pues Hollywood pues como que naturalmente lo que hace es introducir el sonido con la comedia musical, ¿no? Con el musical en general. ¿Tú has visto muchos musicales, mi Jax? Yo, contados, creo que es el género que menos he visto. Es un descubrimiento bastante reciente en mi vida, y yo siempre les había huido a los musicales porque me daban hueva,
Pero volví a ver Singing in the Rain y, güey, me parece de las películas más hermosas de la historia, güey. Creo que justo es una peli que no hay forma de que te saque una sonrisa cuando acaba, güey. O sea, te deja feliz por lo menos un par de días. Yo a nuestro público de Gambia y Navia les recomiendo mucho que vean Singing in the Rain. What's the matter, kid? You love the girl loves you, she's got all the money in the world, and you want to brush her off. I know what it is. You don't want to cut in on your pal, isn't that it? Woody's been too swell a friend. I wouldn't hurt him for anything in the world. Well, let's get after those arrows. Everybody watch me. I was the William Tell of Brasgovnia. Hey! Come, let us go to the pool. O sea, yo creo que esta peli al final lo que logra hacer muy bien es que te puede valer madres el plot y la historia. O sea, al final yo creo que los personajes, sobre todo los dos cómicos, Olsen y Chong, ¿cómo se llama? Ese vato, son pretextos, güey. Es justo, es como una herramienta nada más para poder como llevar el desmadre y el caos más allá, ¿no? O sea, justo esta peli yo creo que también se presta mucho como para verla así nada más, como o sea, sin ponerle mucha atención, ¿no? También yo creo que funciona muy bien superficialmente, güey. Y eso es muy difícil de lograr y muy difícil de encontrarse en una película, ¿no? Sobre todo en una comedia. Yo creo que es una peli que al mismo tiempo, todo el tiempo, se está burlando de cosas, güey, y se está... All right, girls. That smile. Remember, you're having a good time. All right, watch the birdie. Young lady, would you mind sitting over in that chair? I think. Oh, that's fine. Now hold it. Still. And what I mean is don't move. All right, watch the birdie. Sobre las personas que vemos en pantalla en general y atrás, ¿no? Hablar un poquito de las personas. El director se llama Harry Potter y realmente no hizo mucho, o sea, no hizo nada relevante. Los cómicos son Ole Olsen y Chick Johnson, pero en el momento eran muy famosos, pero por alguna razón no trascendieron hasta nuestro tiempo. Después tenemos a la chava que se llama Martha Ray, que por cualquier forma que lo vea es la estrella de esta película, ¿no? Es la morra que baila, danza, corretea, está constantemente persiguiendo a un macho, pero sigue siendo ella independientemente de su búsqueda. Es divertida, canta, reacciona, gesticula. O sea, imagínate, ¿a dónde se fue? O sea, ve su capacidad de gesticular, de moverse. O sea, estoy viendo la escena cuando está en la alberca cantando, ese güey hincado en cuclillas ahí, totalmente fuera de cualquier uniforme. Pero vela, se mueve, está rodeada de hombres, pero totalmente es dueña de la escena por su carisma. Imagínatela en un close-up, llorando, frustrándose, enojada. O sea, la capacidad que tiene para comunicar emociones justo, ¿no? O sea, la sorpresa... Este es el mejor freeze frame en la historia del cine. O sea, Truffaut no tiene nada con ese gordito haciendo ese panzazo en la alberca. 1941, Java. Ver esta secuencia magnífica que es de mis favoritas de la peli, que es la de la alberca. Y es una secuencia que cae redondita y completamente en el género de la comedia musical, ¿no? Que creo que es una de los géneros más infravalorados de Hollywood.
Y es muy interesante cómo al principio los musicales eran muy aburridos porque como que fingían que la cámara era un espectador en un teatro. Entonces, haz de cuenta que la cámara la ponían en un tripié en una butaca del teatro y solo grababan lo que sucedía en el escenario, ¿no? Entonces, pues sí, era como... Pues eso, como si el público que en realidad está viendo una película estuviera sentado y viendo un teatro, ¿no? Y después lo que sucede es que pues a alguien se le ocurre mover la cámara y de cierta forma introducir al espectador en el acto musical, ¿no? Entonces tú ya estás dentro, ya hay movimientos y estás bailando con las estrellas y se utilizan grúas y se utilizan plataformas giratorias y se utilizan estas tomas muy famosas como contrapicados que están desde arriba y que forman como una flor con la gente, ya sabes, ¿no? Todo eso a mí se me hace que es cuando el musical despierta y se hace uno de los grandes géneros en Hollywood. Mientras se están enamorando estos dos, vamos a hablar un poquito de la trama. La trama en sí se trata de que unos productores se acercan a Ole y Chick para hacer una representación fílmica de su show en Broadway que se llama Hilsa Pop, Loki Bambia. Y entonces Ole y Chick empiezan a hacer su show y el director productor de la película les dice: no man, cabrones, o sea, están haciendo puras locuras, esto no es el cine, necesitamos una trama, necesitamos un romance, necesitamos, por más estúpido que sea, necesitamos algo que la gente pueda seguir. Y entonces los acerca a un guionista, ¿no? Al chavo de lentes. Y entonces el chavo de lentes les empieza a platicar una historia sobre este trío amoroso, ¿no? Que es Jeff, que es un productor de Broadway, que tiene un show que se llama Hilsa Popping. O un show normal. Tiene una novia, de la cual tiene que convencer a su padre, o no, creo, más o menos, bueno, en fin. Entonces Jeff es el artista que está enamorado de una chava rica, y después tenemos a Woody, un cabrón rico que también está enamorado de ella, ¿no? Entonces, y los dos son amigos, ¿no? Entonces Jeff es obviamente el artista y está más conectado con sus emociones, y se acerca y le dice a Woody: no, o sea, la chava es tuya, pero se enamora. Entonces, esa es una de las tramas. Después está la trama de: hay un agente espía ruso que está por ahí, de la cual se enamora Martha Ray, la chava que por alguna razón está ahí. Y después tenemos a un detective que está investigando algo, y entre todo esto están Ole y Chick, que lo tienen que unir todo y le tienen que dar coherencia para que la historia salga chido. Entonces básicamente esa es la película. Entonces al parecer no hay mucha trama, pero ese es el chiste, ese es Loki Bambia pap, Loki Bambia papi, Loki Bambático. Uno de los pocos ejemplos que logra mover o darte el sentimiento de movimiento, pues sí, de algo estático, ¿no sabes? Yo, así de lo primero que a mí me llamó la atención en el cine fue como su poder narrativo. Cómo puedes como editar la realidad a tu gusto para contar una historia. Y en segundo lugar, o ya después más bien, me llamó mucho la atención la cámara, el movimiento de cámara y los ángulos y eso. Y la neta, de la actuación y de los actores es de los elementos del cine que menos reflexiono, güey, y que menos me he puesto a pensar. Entonces, pues creo que me voy a quedar callado. Y ahorita ya se está peleando el cameraman y todavía no la sé definir, como que no encuentro un nombre apropiado para ese personaje todavía. No, es increíble. Está moviendo la cámara, tiene una fuerza impresionante, y aquí Ole, Chick y Woody están deteniendo la cámara. Perfecto.
A su madre. Mira, justo este es un gran ejemplo de cómo hacer que la experiencia del cine sea parecida a la experiencia de vodevil. Cómo juegas con el mismo medio y descubres, ¿no?, cosas. Como hasta cierto punto puede ser infantil, ¿no? Como que les dieron a estos cabrones el cine y empezaron a ver que podían editar de cierta manera, que podían meter ciertas cosas y dijeron, uy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí se vale. Y su ingenio, claro, es hacerlo que todo tenga una lógica narrativa. Pero no tiene una lógica narrativa. Simplemente está hecho para divertirte, para pasarla chido y que cada vez que la veas sea algo diferente. That's better. Now put on our picture. Come on, come on. That's it. Where are we? Over further. There we are. Hold it. Relatives. I'd have that half-wit fired if he wasn't your cousin. My cousin? I thought he was your cousin. He said That's what he told me. Oh, he did he? Hey, you guys gonna stand out there all day? Oh, a wise guy, huh? Listen, you big chump, lay off of this little chump. Who's a little chump? You're a barrel-waisted weasel. That's different. Let's go. Just wait till this picture's over. Look, I've wasted enough time. Oh, wait a minute. Now, look, I thought I was gonna tell it. All right, you tell him. Well, you've been mighty swell to us, and to show you we appreciate it, we're gonna give you a little tip. You're much... Entonces ese es un Elsa Cut sobre la edición. Y también, por ejemplo, como ves la edición Javax, en términos generales que se pudieran aplicar a este desmadre. Y lo has entendido, creo que muy bien. Yo pues, creo que es de esos elementos del cine que pasan más desapercibidos, ¿no? O sea, todos maman a los directores, todos maman a los cinematógrafos, a los actores. O sea, yo creo que todos saben quién es Morricone y demás, pero nadie realmente, o sea, muy pocos debemos conocer nombres de editores del cine, ¿no? Y al final yo creo que la edición en el cine es justo donde está la mentira. Y la mentira es lo que hace del cine una maravilla, ¿no? O sea, yo creo que la ortografía del lenguaje cinematográfico está a cargo de los editores. Y esos güeyes son los que han descubierto qué pasa si pones una toma y después pones otra, pero qué pasa si las cambias de lugar, pero qué pasa si en lugar de poner esa otra, pones esta otra. O sea, en fin, yo creo que eso es, o sea, la edición sí es como los que realmente están, los editores son los que realmente están todo el tiempo creando el lenguaje cinematográfico y son los que hacen que el cine funcione, ¿no? O sea, una peli sin edición pues no existe, ¿no? El cine sin la edición no existe. Y es algo tan fundamental que como que lo damos por hecho. Pero... Elsa Cut. Se cierra el abanico, transitas y abres con algo similar al abanico, pero en otra forma. Cuando uno de los cuts más famosos en la historia del cine que se llama el Match Cut, y el Match Cut viene en Lawrence of Arabia, cuando vemos a Lawrence que está con un fósforo, con un cerillo, lo prende y lo sostiene con sus dedos. La cámara le hace un close-up al cerillo y la escena transita a un amanecer en el desierto. Y entonces a eso se le llama match cut, porque macheas el cerillo tanto simbólicamente como visualmente a otra escena que es el amanecer en el desierto con el mismo tono de colores y con la misma alusión al fuego o la luz. Entonces es un corte que machea en muchísimos niveles. Y aquí los Elsa Cuts
son constantes, ¿no? Como pasamos de la flor en el pecho de una mujer a una flor humana en una alberca, ¿no? Y como la vinculación con la maternidad, del seno con el agua, también en el abanico, ¿no? Algo que se abre y se... Ya, o sea, ya. Where you going? As if I didn't know. Let me go, will you? Let me go. What for? What for? That phony Russian's up there trying to make love to my girl. Who is it? It is I, me. Peppy. Katyusha, why have you waited for so long? Waited? You should have known it is futile to struggle against fate. Struggle against what? Ah, my little dove, let me embrace you. Oh, Peppy. I've hungered Now, look, for you Peppy. so. Do not pretend, Now, Peppy, now Katyusha. stop. Tonight Now, is Peppy. ours, and it shall live forever because you're a woman and I'm a man. Ah, a man and a woman. Look, Peppy, I'm warning you. Get out of here. Ah, my little potato. Katyushenka, я тебя обожаю. Oh, thank you very much. Kind of dark in here. Ooh, my little turnip, очень черный, my two little guitars. I love such passion. Together we'll make beautiful music. What's the matter? Peppy's in my room. I think he's gone love crazy or something. Oh, let me at him. You stay here, where you'll be safe. Katyusha. Moujik! Oh. Yahoo! What a woman. Esta sección que vamos a ver son puros actores negros, actores y actrices negras, bueno, que no son actores, son músicos y bailarines en realidad. No, nunca vamos a verlos con personas blancas, por el racismo de esos tiempos, y solo hay una toma en donde personas blancas y negras aparecen en toda esta película, y es cuando estos dos, Slim y Slam, están llevando sus instrumentos. Well, the porter's delivering the instruments. I better find Chick and Ole. I'll see it rehearsal. Hay que mandar saludos a todas esas personas que nos quieren tanto en Nauru, Palau y Kirguistán. Los queremos mucho, las queremos mucho, pensamos mucho en ustedes y les dedicamos esta linda canción. Porque aquí estamos viendo a Slim y a Slam haciendo un gran jam.
También hay algo interesante que podemos hablar aquí sobre la acción. La acción por lo general es planeada y muchas veces se hace a través de la edición para dar la impresión de movimiento o incrementarlo. En cambio, en el baile que vamos a ver es una de las grandes escenas de acción. ¿Por qué? Porque los personajes están en riesgo físico, están haciendo arte al mismo tiempo y hay muy pocos cortes. Yo creo que hay esto es parkour en piso plano, güey. O sea, ¿qué necesitas? Obstáculos y no puedes mover tu cuerpo así, imagínate. A huevo, güey. ¡Ole! ¡Ole! También pudiéramos hablar de el aplauso, cabrón. O sea, ¿en qué momento se inventó el aplauso de los espectadores a alguien que está haciendo un performance? Pues no sé, ya hablaste creo que lo suficiente de ella, pero pues yo creo que es de las escenas más poderosas de la película, si no es que la más poderosa y de las que más disfruto. Y está muy cabrón la energía que tiene, ¿no? O sea, no sé, güey, es un putazo de energía, justo hipnotiza, güey. Y está muy cabrón como la peli tiene 80 años y esa escena sigue siendo de tanta energía y tan atractiva y visualmente tan cabrona, güey. No sé, gran escena. O sea, no sé, igual es de un talento que yo creo que no se ve en ninguna otra escena de la peli. O sea, el talento que desbordan estos canales, qué locura. Muy chida. Mira, y cuando se dan cuenta que hay blancos es como, nos van a robar nuestra técnica, vámonos a la verge. Sí, son otros tiempos y entonces la gente, aunque fuera muy liberal y muy progresista, ciertas restricciones impedían que interactuaran directamente, por lo menos en público, o sea, con negros. Entonces sí había una verdadera hasta distancia cultural, acabando con los que bailan. Tan distanciado está porque Jeff no los puede meter en el show que van a mostrar como piloto para que lo financien en Broadway. Entonces ni siquiera puede estar en el mismo show que va a ser el show que van a mostrar en la película. It's my fault, Woody. I'm sorry. I tried not to fall in love with Kitty, but, well, I did. You love Kitty? Well, that's wonderful. She needs you. You can save her from herself. Save her from herself. Well, you know, a young girl, ideas about romance. I better tell you about Peppy. You mean about Peppy and Kitty? He told me all about it. You don't mind? Of course not. Maybe I'm a bit old-fashioned. Kitty, would you mind stepping into my private office? I get it. Get who? Watch me. I was the Daniel Boone of Braskovnia. O nuestros fans de Braskovnia. Nuestros fans de Braskovnia. There goes that tire again. I heard a bang, but I didn't hear any. Hiya, Peppy. Good morning. Load her up. Pull. Pues yo lo que sé del código Hays es que fue un código de censura que estuvo presente como desde mediados de los 30 hasta mediados de los 50. De hecho, creo que la primera peli que lo rompe así ya deliberadamente y logra que caiga el código Hays es la de
el hombre del brazo de hierro o de oro, una con Frank Sinatra, que es heroinómano. Mrs. Jones, ya lo extrañaba, ese cabrón. Y pues básicamente lo que proponía el código Hays es una lista de cosas prohibidas y de cosas que tenías que tener cuidado. Entonces, no sé, entre ellas, por ejemplo, el ladrón o el rufián de tu película nunca podía salir victorioso, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando tú ves una película de crimen que está filmada en Estados Unidos y está entre 1930 y tantos y 1954, creo que es la fecha, tú sabes que el rufián o el ladrón o el malo o los malos van o a estar encerrados o a morir, ¿no? Eso es, o sea, igual como que lo que yo creo es que igual como que limita ciertas cosas narrativas y como, pues sí, como que inyecta de moral a la sociedad. Yo creo que eso puede ser contraproducente en cierto sentido, no sé. Otra de las reglas medio absurdas, por ejemplo, es que podías tener, cuando hay una cierta toma en un cuarto de una pareja, uno puede estar acostado en la cama, pero nunca pueden estar los dos acostados en la cama. Y no sé, obviamente hay genios como Billy Wilder y las pelis de Lubitsch después de los 30s que lograban de cierta manera evadir esto, ¿no? Pues al final, cuando quieres moralizar el cine y quieres como limitar ciertos temas y demás, pues no hay forma de que eso salga bien, ¿no? Yo creo que siempre pues las prohibiciones hacen más mal que bien a la sociedad. Pero bueno, esta peli, yo creo que por ejemplo lo del hielo es una manera creativa de mostrar como la calentura sexual, que se derrite el hielo y sin mostrar más, ¿no? Que también, o sea, de otra manera, las prohibiciones también tienen el buen, o sea, una parte buena de ellas es que pues tienes que activar tu creatividad más allá, ¿no? Entonces, pues también eso tiene algo por ahí. And if a producer doesn't know sometime where his next mortgage is coming from, I'd no more come near this show. Oh, but it's a great show, Mr. Kane. You're gonna like it. What'll you bet? Now, did you give the boys their assignments? They're set. I don't think I've forgotten a thing. Hey, look at there. We can use him. Oh, Usher, come here. Usher. Usher. You reach for ice water? Certainly, Renee. Never mind that. You see that man down there? Yeah. Get him a good seat. Way down in front. Thank you very much. Oh, here's a little tip for you. A little tip. Oh, doing a little light reading? Huh? I get you much better seat than that. Better light. Come this way. O sea, piensa en la forma más que el fondo. O sea, como las bromas son puramente cinematográficas que sorprenden hasta por los estándares de hoy, ¿no? O sea, que ya el cine lleva más de 100 años y no hay algo similar que haya congregado tanta estupidez tan coherente en 80 minutos como Loki Bambia.
O sea, es como hasta se burla de la idea misma de hacer una película, ¿no? Cómo tiene que haber un diálogo entre los actores y los proyeccionistas y los directores, y cómo tiene que haber esta fijeza con la guapura y la belleza, ¿no? Con los personajes supuestamente principales, mientras que los demás son gordos, son viejitos. Es Martha Ray, que no camina muy femeninamente, por decirlo. O sea, es una actriz física total también. Todos los involucrados aquí en lo que van y empujan los límites de la forma cinematográfica, ¿no? Para usar y reunir sus innovaciones y sus formatos, que de alguna manera el cine por su forma estática y permanente roba a veces a los shows en vivo, que pueden ser diferentes cada vez que los ves. En cambio, una película es siempre la misma. Y entonces, a través de estos formatos y esta forma de cortar las películas y de romper planos y de meter a personajes que no tienen una razón, la línea entre el espectador y el espectáculo no es ya tan marcada, ¿no? O sea, como que a la vez que te enseñan todo el engaño y toda la manipulación que hay en el cine, O sea, y lo desenmascara y pierde la ilusión de que estás viendo una película. De alguna manera vuelve el espectáculo, o sea, del cine en un espectáculo móvil. O sea, el cine mismo puede ser cómico. El mismo medio se puede utilizar para hacer bromas, o sea, para no esconder sus fallas y sus errores, y improvisar con el error también. El medio ya está tan establecido y la audiencia ya está tan acostumbrada al lenguaje cinematográfico y a ver la pantalla y a que suceda algo en ese plano imaginario que es el cine, que ya te puedes dar el lujo de romper todas las reglas y puedes hacer lo que quieras con el cine, ¿no? Eso, no sé, se me hace muy cagado. El estornudo y Fred Ott. Este estornudista necesita ganar un Oscar, ¿no? O sea, vamos a incorporarlo. Velo. Ese cabrón, nadie estornuda como ese güey. That Bronx ballerina, she ruined my performance. Oh, I don't know why anyone would want to do that. En todas estas escenas me late mucho no enfocarme en los personajes principales, sino enfocarme en las personas que están alrededor de ellos. ¿Sabes? Se le está pasando bomba toda la banda de ahí. El monstruo de Frankenstein avienta a la morra de vuelta al escenario. Very sorry to interrupt at this time, ladies and gentlemen, but there's a very urgent call for Mr. Robert T. McChesney. Robert T. McChesney. Go to your home immediately. You have become the father of twins. Robert T. McChesney.
What am I running for? My name's Miller. Kitty, what's happened? What's going on? I don't know. Come on, girls, give this number every... Say, what's the idea of this? Oh, my coat just had pups. I wanted to talk to the... Never mind. Yeah. With a calm or peace, strolls along the thoroughfare. Mrs. Jones! Mrs. Jones! Mrs. Jones! They pirouette and pose a while and invite a smile when they're doing all the they pass in review on each avenue. Wherever they go, they Andrew, my fur's on the floor. ¿Qué pedo con los derechos de los animales, no? Que al parecer esta es la escena donde Chick y Oz más se la están pasando chido, pero no me está causando tanta gracia. No sé por qué, a lo mejor ya la vi demasiadas veces, o el hecho de que vea a personas reír y pasársela chido abiertamente no me late tanto. Como yo quiero descubrir mis propias risas, ¿no? Como el estornudista. Y hablas de cómo esta escena no te da tanta risa. Y yo vuelvo al estornudo de Fred Ott, que al final, cuando se descubre el cine como un medio, obviamente no existen, o sea, hay más preguntas que reglas, ¿no? O sea, nadie ha establecido cuánto va a durar una película, nadie ha establecido por qué si pones un shot después de otro adquiere un significado único. Nadie, o sea, ¿sabes? Hay muchas lagunas, nadie sabe nada al respecto y se trata de experimentar con el medio para después ya que se haga un medio independiente, ¿no? Pero lo que se hace en un principio es replicar otros medios dentro de este nuevo medio que es el cine, y lo más natural es el teatro, ¿no? O sea, entonces, como ya mencioné de las comedias musicales, al principio el cine era lo mismo o replicaba la experiencia de ver una obra de teatro, en el sentido de que la cámara estaba completamente estática viendo hacia un mismo lugar que sería como el equivalente al escenario del teatro, y es por eso que o sea, además el cine era mudo, ¿no? Entonces es por eso que los movimientos y las expresiones de los actores tenían que ser absolutamente exageradas, como lo eran en el teatro, porque, pues, o sea, en el teatro al final tú estabas a varios metros de distancia de los actores, ¿no? O sea, no existía el close-up en el teatro, no puedes tener una acción sutil en el teatro porque no se alcanza a ver a la distancia, ¿no? Y el cine entonces entra o nace con muchas de estas ideas. Y es por eso que yo creo que esta escena final, como bien dices, yo creo que está grabada con el sentido de replicar lo que era Elsa Poppin versión Broadway y versión vaudeville, obra de teatro. Porque... Entonces sí hay más capacidad de experiencia en el cine, pero la inmediatez y el momento de por lo menos ver lo que
lo que otros seres humanos están haciendo, pues no se puede transmitir por ese medio. Y ahí la diferencia irreconciliable entre el teatro y el cine. ¿Y por qué son diferentes? Porque uno es mover el escenario y el otro es mover a la audiencia, transportarlos de un lugar a otro. Y el otro es el escenario de un lugar a otro. Ah, la morra. Wait a minute. We did it for Jeff's sake, so he wouldn't marry Kitty. Ah, who cares? I'm gonna blow you two to bits. Well, we saw Prince Puppy come out of her room at 4 a.m. Well, sure he was in her room, but he was in there with me. You? Yes, me. Now you guys stand back and take your medicine. They ruined our pal, that's what they've done. Jeff will murder us for this. Where are those two baboons? We've got to do a disappearing act. Yeah, but how? Disappearing act. I can help you out. I'm a magician. You can make us disappear? Oh, yes. Oh, yes. Zip the zipper. I saw it in pictures one time. A great trick. I used to make guinea pigs disappear by the thousands. I often wonder what became of them. All you do is this. Look. Like this. Ve esto, o sea, este truco es definitivamente de alguien que está experimentando apenas con el cine, ¿no? Como que todos los demás como que dirían, ah, ya hice eso, ahora voy a tratar de hacer un western, ¿no? Que sea real, que no sea así absurdo, surreal. All you gotta do is zip the zipper. Well, you've got me all mixed up. Oh, you've been mixed up since the day you were born. Why, you sawed-off little runt. Runt! Where are you? Someday I'll have to figure a way to get them out of this thing. Have you seen those two imbeciles? Come on out there! Come on down, where are you? Don't let him in. That's Peppy. He's after us. What'll we do? Hide. Hurry. Wait a minute, what are you trying to do? Climb out the window? Well, why don't you make up your mind? Oh, hurry up. This is no time for dancing. Come over here. Get behind me, quick. Look at them over there. Half man and half nothing. What's going on here? Where? Where? Oh, double talk. Who are you looking at, you pasty-faced Pomeranian? Did you call me face-to-face Pomeranian? I certainly did. Listen, you. Well, we have things to attend to. Let's go. Holy! Come here! Hurry up! Quick! Ah! Let's get out of here before Jeff catches us. Just a minute. Home, James. Hurry and get into your conga clothes. We've got to do something to save this show. Yeah, I know. Halt. About face. Go. Characters. You got us into this now. Get us out. Hurry up. What do you have to do to unzip us? We can't go around dressed like this the rest of our lives. Oh, I never did figure out that part of the trick. I never could make that guinea pig visible. What? You did that to us? Yeah. If his spirit leaves him, we're done for. Mr. Jordan. Mr. Jordan. Throw some water in my face here. Not in my face, in his face. Come on, do something. Yeah, unzip us. Well, I'll try. Oh, so the way we go. Hips, nuggets, let's No, take 'em out. no, 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 Oh, no, no, push that no. away, shit. Oh, so the way we go. Now we're not here at all anymore. Well. Say hello to my guinea pigs if you see them. Come on, Princey, we're on. We're on, but the show is off. Those two maniacs spoiled everything. Don't you call those two crazy idiots maniacs? Why, they put this whole show over. What? Oh, I'll tell you after the number. Now, who did that? Did you say we put it over? Ole. Hey, Ole, where are you? Never mind. We're here. What happened? Oh, plenty. Mr. Kane said the show's a socceroo, wham. In fact, he says it's good. Oh, brother. Where's Jeff? Holy smokes, Jeff. I almost forgot about him. Well, he's probably packed up and back in town by this time. Come on, Ole. We've got to get him fast. I don't get it. Maybe I'm wrong.
You've done the conga bass, so you don't know what you've missed. It's the Cuban conga with the Yankee twist. You won't even mind if you need rehearsal. Try it and you'll find why it's universal. That's the conga bass, so 1 and 2 and 3 kiss doesn't cost a peso. 1 and 2 and 3 kiss, it'll make you gay, so dance the conga bass, so it's a beat you can't miss. 1 and 2 and 3 kiss when you're on the dance floor. Why just dance? Take your tipsy red, mix it with romance. Rumbas are passe, so maybe you should try this. Dance the conga bass, so 1 and 2 and 3 kiss. 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 Wait a minute, will you cut it? Cut it out! Jake, Ollie, cut it out, will you? Quit shoving me around. Hey, what's going on here? I don't know what you did or how you did it, but it's terrific. Mira, de aquí a los que están atrás, todos están enfocados en esos dos. Like the show, huh? Start writing, Mr. Kane. What can I lose? Martha Ray, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaste? Imagínate echar desmadre con esa morra, güey. A pet guinea pig. You've been absent for months. How did you get unzipped? What? You did? As simple as that? Oh, cave. Oh, cave, okay. Everybody's having fun but us. Yeah. You made us invisible. Now make us reappear. Dice Jones, mi personaje favorito, Velo, es un héroe. Y pues justo, güey, creo que eso ya es como estos carnales diciéndonos, ya te infectamos el cerebro de mierda. Increíble. Ya te estuvimos alimentando de toda la porquería que se nos ocurrió. Increíble. Ya el caos ya está en su máximo esplendor. Loki Bambia, papi. Loki Bambia, papi. Loki Bambático. Loki Bambático. Y ya, o sea, los animales hablando son como lo más absurdo. Y queda, ¿no? Aunque es tan absurdo, nosotros nos lo creemos como espectadores porque estos güeyes ya se encargaron durante 1 hora y 18 minutos de ponernos en un mood específico. A través de la locura llegas a verdades, ¿no? A coherencias. Ese cabrón, el de los lentecitos, actuaba en muchas películas de gángster y siempre lo ametrallaban. Esta es una forma de concluir muy hermosamente con una inside joke en Hollywood. Ahí está Harry Potter, te dije, es el director, es un mago este cabrón, güey. Nat Perrin también es el guionista de otra película que vimos que se llama The Big Store, de los Marx Brothers, que si se permite Java se puede decir que Loki Bambia es superior a los Marx Brothers y se necesita ver más que los Marx Brothers, y es un precedente de lo que llegó a ser Monty Python y lo que llega a ser mucho de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tratar de recuperar
ese sentido de vida y de locura que se nos arrebató con el COVID y con las cosas que se vienen, y regresar a la felicidad a través de estupideces, mi Javax. A huevo, güey. Final. Se acabó. Qué chido. Qué chido. Un aplauso. Un aplauso a Loki Bandia.